Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Pisu. Yo soy Pau. Y esto es ¿Qué rayos? Misión Marte. Y estábamos platicando justamente antes de comenzar el programa de lo grato que es hacer programa con el tema que tenemos el día de hoy, porque todo se junta y hace sentido, Pau. Hoy todo hace el mejor sentido, Pisu, porque hoy vamos a hablar de... Vamos a hablar de la NASA. ¿Qué rayos con la NASA? ¿Qué rayos planea la NASA? ¿Qué rayos con sus misiones? ¿Cómo son? ¿Cómo son sus naves? ¿Y por qué creen que están detrás de nosotros? Porque ellos son los que nos mandaron secretamente a Marte. Exactamente, y vamos a entender cómo hoy la NASA, junto con otro tipo de organizaciones, están ayudando y trabajando en cumplir el sueño que la humanidad hemos tenido y compartido durante mucho tiempo: abandonar el planeta Tierra para poder colonizar otros planetas. Y por cierto, ¿creerían que hubo mujeres involucradas en que la NASA sea tan exitosa como es hoy en día? Vamos a platicarlo un poco más adelante en el programa. Y además, ¿sabían que la NASA nace justamente con la intención de asegurarse la supervivencia del ser humano afuera de nuestro planeta? Y ahí es donde comienza la exploración espacial. Un super programa el que tenemos hoy. Por favor, acompáñenos, vamos a empezar. Vamos a empezar. Yo soy Pisu. Yo soy Pau. Y esto es ¿Qué rayos? Misión Marte. Adelante. Cada día los astronautas en el Shuttle ven 16 veces el amanecer y la puesta de sol. Hasta el día de hoy, han caminado solo 12 personas en la Luna. El astronauta que ha estado más días en el espacio es Scott Kelly y su récord es de 340 días. En la Estación Espacial Internacional se han recibido 222 astronautas hasta ahora. Qué gran programa tenemos hoy, Pisu. Vamos a hablar de la NASA, que por cierto, antes de empezar, estaría bueno saber qué significa NASA, ¿no? Vamos Estoy de a partir acuerdo. de ahí. En inglés, NASA significa National Aeronautics Space Administration, Qué bárbaro. que en español significa la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio. Tiene la misión la NASA precisamente entonces de conjuntar y administrar todos los esfuerzos que tienen que ver con exploración fuera del planeta Tierra. Y recientemente agregaron exploración desde el espacio al planeta Tierra, porque desde que tenemos, por ejemplo, el Hubble, este gran telescopio en el espacio, es más fácil aprender sobre la Tierra cuando la estamos viendo desde afuera. Irónico eso. Claro, qué importante también las categorías dentro de las cuales la NASA se tiene que especializar, porque no solamente es construir objetos Correcto. que se van al espacio. Cuando ese objeto ya tiene que llevar a un ser humano, también necesitas preparar al hombre para que esté en condiciones, porque a esas temperaturas, y lo hemos Sí. visto, ¿no? Cuando el astronauta está saliendo, el punto de ignición en el que estás en el cohete, cruzando la Las atmósfera de la fuerzas, Tierra, las velocidades, las claro. pruebas que tienen que hacer, pues, porque yo no sé si yo las aguantaría. Piso ya me Claro. dijo que él sí se quiere ir al espacio. Yo me pero- iría encantado al espacio. Entonces la NASA no solamente es objetos que no tienen vida, es que los que tienen vida dentro de esos, ¿no? Aguanten y sobrevivan, aparte Bueno, de todo. de hecho, en 1958 nace la NASA con esta misión particular: asegurarse de que el ser humano sea capaz de sobrevivir fuera de la atmósfera terrestre. Y con ello nace la curiosidad, evidentemente, no solamente de tomar a un humano y sacarlo del planeta y ver que siga vivo, Claro. sino llevarlo entonces a otro lado, comenzando por la Luna. Ahora estamos en una misión a Marte, pero es la intención ir colonizando distintos planetas del sistema solar y más allá del sistema solar. Completamente. Solar, ¿eh? Y ¿sabes también qué pasa? A veces creen que las personas detrás de la NASA son solamente científicos hombres. Pues, ¿qué creen? Cuando estaba la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, hubo 3 mujeres negras que ayudaron a que la NASA pudiera poner al primer hombre en el espacio. Está, de hecho, la película, por si la quieren buscar, y es un año importante para las mujeres. Buenísima, así sí. que también hay que reconocer el trabajo de las mujeres en la NASA. No podrías decirlo más claramente porque es crítica la contribución que han hecho. Además, hoy vemos resultados muy relevantes. Por ejemplo, recientemente debes haber escuchado el descubrimiento de 7 planetas muy similares a la Tierra que están a 40 años luz. Esto fue gracias a los dispositivos y al trabajo de investigación de la NASA y de todos los científicos involucrados. Pero, ¿qué les parece si vamos a ver un reportaje para que entendamos mejor de este tema? No estamos solos, ¿eh? Vamos a verlo. El planear una misión espacial es bastante complejo. Los proyectos son planeados con mucha anticipación y se deben considerar la tecnología disponible en ese momento.
Por ejemplo, la sonda New Horizons, que hace poco más de un año tomó unas fotos espectaculares de Plutón, tenía tecnología diseñada en el año 2006. O sea que si la sonda hubiera sido lanzada el día de hoy, tendría tecnología mucho más avanzada. Considerando eso, el día de hoy, la NASA tiene planeadas las siguientes misiones para el año 2017. Misión orbital AKT, para abasto de la Estación Espacial Internacional. La nave Cygnus se proyecta salga hacia la órbita terrestre el 19 de marzo. Esta nave saldrá de Cabo Cañaveral en Florida. Llevará material de abasto para el laboratorio orbital, provisiones y refacciones para la Estación Espacial Internacional. Algunos de los experimentos que se realizarán con el material que llegará a la Estación Espacial Internacional son cultivos tridimensionales de células, cultivo de plantas en el espacio, el probar materiales repelentes a líquidos para mejorar el almacenaje de combustible en el espacio, entre otros. El pasado 10 de abril de este año, un par de astronautas, uno ruso y otro estadounidense, que forman parte de la Expedición 50 Estación Espacial Internacional, desanclaron un módulo de la misma llamado Soyuz MS-02 y regresaron a la Tierra, aterrizando en Kazajistán. El 20 de abril de 2017, miembros de la Expedición 51 y 52 saldrán de la Tierra con destino a la Estación Espacial Internacional para relevar a los miembros de la tripulación que regresaron a la Tierra. Además, habrá cambios en el comando de la Estación Espacial Internacional. Alrededor de junio de este año se lanzará la misión llamada ICON, que es la exploración de la conexión ionosférica por sus siglas en inglés. Esta misión tiene como objetivo el estudiar la zona dinámica de la atmósfera, que es la porción de la atmósfera donde el clima terrestre cambia hacia el clima espacial. En esta zona se producen vientos que varían su intensidad de acuerdo a la temporada de clima que corresponda. Esta región de espacio y sus cambios tienen impacto en nuestra vida diaria porque esta es la zona en donde viajan las comunicaciones radiofónicas y las señales del GPS. Variaciones mínimas pueden afectar la calidad de la comunicación, por lo que es necesario estudiar los fenómenos que suceden en esta zona. El objetivo final de esta misión es conocer más de la física en esta zona para así disminuir la vulnerabilidad de la tecnología en los sistemas de comunicación. Además de estos lanzamientos programados durante este año, se estará recibiendo comunicación de las misiones que están en marcha y que han enviado información que está siendo analizada, por lo que debemos estar al pendiente de las siguientes misiones. La sonda New Horizons fue lanzada en el año 2006, ya pasó por Plutón y ahora se encuentra camino al cinturón de Kuiper, donde examinará planetas pequeños que se encuentran congelados, esto a una distancia aproximada de 1.600 millones de kilómetros de la órbita de Neptuno. La misión Cassini, lanzada a Saturno en el año 2007, se encuentra orbitando ese planeta y enviando información sobre su atmósfera, sus lunas y la superficie planetaria. Se planea que este año sea su última órbita alrededor del planeta y que caiga en la atmósfera altamente radioactiva de Saturno, terminando una misión de 20 años de duración. El telescopio espacial Hubble, que fue lanzado en el año 1990, ha realizado más de 1 millón de observaciones. Ha viajado alrededor de 5.000 millones de kilómetros alrededor de la órbita terrestre y toma fotos del universo mientras viaja a una velocidad aproximada de 27.000 kilómetros por hora. Y sigue enviando información a la Tierra porque su disco duro es de tan solo 120 terabytes. Y bueno, además están los hallazgos de la misión a Marte, pero de esa ya te hemos ido contando varios detalles en todos los programas, así que sigue al pendiente de qué rayos para recibir y tener más información de este tema. Pues justamente hemos estado hablando de todo lo que gracias a los avances de tecnología y de ciencia de la NASA se logra esto que están viendo, esta gravitación cero que estamos haciendo Piso y yo ahorita. Es gracias a eso, por supuesto. Exactamente, pero esta gravedad cero tiene que ver con que es artificialmente generada dentro de una nave espacial. Y todos estos avances científicos y tecnológicos tienen impacto no solamente aquí en el espacio, sino también allá en el planeta Tierra, en donde una vez que entendemos en este tipo de entornos cómo funcionan muchas cosas, es más fácil replicar o hacer nuevos experimentos ya en la Tierra con aplicaciones que pueden servirnos a toda la gente en general. Hablamos incluso hasta de la pluma atómica, por ejemplo. Definitivamente, y se ve muy casual que estemos aquí flotando o incluso camino a Marte, pero no es nada casual, realmente son años y años Piso de investigación. Piso ya domina, como ya vieron, la flotación espacial,
Pero no es nada casual, realmente es mucho trabajo detrás de muchos centros de gente, de investigadores, de la NASA. Y bueno, esto está padrísimo, la verdad. Bueno, mientras seguimos disfrutando un poco de la gravedad cero proporcionada por la nave de ¿Qué rayos?, vamos a continuar viendo el siguiente contenido. Te va a encantar. Checa lo siguiente. Y para entender mucho mejor acerca de la NASA, tenemos la oportunidad de hacer un enlace con Carlos Roberto de Jesús Duarte Muñoz. Él es coordinador general de formación de capital humano en el campo espacial. Hola, Piso y Pau. Un saludo hasta la nave de ¿Qué rayos?, Misión Marte. Muchas gracias y quisiéramos preguntarle inicialmente, ¿qué líneas de trabajo o investigación están trabajando actualmente? La agencia trabaja en 4 objetivos que están asentados en un documento que se llama Programa Nacional de Actividades Espaciales, y esos objetivos se resumen a desarrollar infraestructura espacial como satélites, cohetes. Otro objetivo es el desarrollar a la industria espacial mexicana. Otro es el desarrollar las capacidades en México de trabajar con universidades, etcétera. Y finalmente el otro objetivo es el posicionamiento internacional de México. Bueno, y tenemos a Mario Arreola, director de divulgación de ciencia y tecnología espacial, con quien nos gustaría comenzar y hacer la siguiente pregunta. ¿Qué líneas de trabajo o investigación tienen? Somos los organizadores con la Agencia Nacional de la Semana Mundial del Espacio. La Semana Mundial del Espacio es una celebración para que todos conozcan los beneficios que el aeroespacial ha traído a la vida diaria. Una pregunta que nos encanta realizar aquí en ¿Qué rayos?, y es directo para ustedes, es ¿cómo se pueden acercar los niños a la ciencia relacionada con el espacio? Existe una gran variedad de contenidos en Internet relacionados con el espacio, y muchos de ellos están orientados para niños. Entonces los niños no van a tener ningún problema en acercarse a los temas espaciales, dado que el espacio es algo transversal a todas las ciencias y la tecnología. Bueno, y para quienes están interesados, ¿cuáles son las siguientes misiones espaciales en México? El último desarrollo ha sido el sistema MEXSAT. Entonces, una de las misiones que México pretende desarrollar en el futuro es la ampliación del sistema MEXSAT para el desarrollo de satélites de comunicaciones. Y asimismo, la Agencia Espacial Mexicana están desarrollando proyectos para el desarrollo de satélites de observación de la Tierra. Y una pregunta que todos nos estamos haciendo al escuchar sobre los proyectos espaciales es ¿cómo me preparo para ser un astronauta? Pues la preparación de un astronauta requiere de muchísimas capacidades. Los astronautas son personas que deben estar capacitados, deben tener primero pues una condición física envidiable. Generalmente los astronautas actualmente son personas que están a nivel de doctorado. Entonces la preparación académica es fundamental. Entonces pues son esas tres vertientes: la preparación física, estar en una condición física envidiable; la preparación psicológica, tener carácter; y la preparación académica. Muy bien. ¿Y qué tengo que estudiar? No hay una carrera específica. Hay astronautas que han estudiado muy diversas carreras, desde ingenieros de comunicaciones. Inicialmente los astronautas eran pilotos de pruebas. Los primeros astronautas que hubo en el mundo eran pilotos de pruebas. Los astronautas son científicos, eso sí, casi todos son científicos, pues de diversas áreas. Pueden ser biólogos, pueden ser astrónomos, pueden ser psicólogos incluso. Pues muchísimas gracias a Carlos Alberto de Jesús Duarte Muñoz y a Mario Arreola por la oportunidad de conversar con ustedes a través de la conexión con la nave de ¿Qué rayos? Así es, continuamos, Piso. Continuamos. Y ha llegado el momento de actualizar nuestra bitácora de viaje. Después de estudiar el volcán Elysium de Marte, que mide alrededor de 16 kilómetros, geólogos de la Universidad de Luisiana concluyeron que Marte y la Tierra son más parecidos de lo que creíamos, incluso más que la Luna. Como ves, vamos a un corte y regresamos a ¿Qué rayos? Misión Marte.